Antes de comenzar, queremos recordarte que Maternidad según nosotras es un espacio de conversación, reflexión y acompañamiento emocional entre mamás. Las experiencias, opiniones y recomendaciones que aquí compartimos no reemplazan la orientación de profesionales de la salud, ya sean médicos, psicólogos, pediatras, especialistas en lactancia o cualquier otro experto. Cada maternidad es única. Si algo de lo que escuchas aquí te genera dudas, inquietudes o crees que puede aplicarse a tu situación personal, te invitamos a consultar con un profesional calificado. Este podcast es un lugar seguro para sentirnos vistas, escuchadas y acompañadas, pero no es un sustituto de atención profesional. Hola, hola a todos los que nos están viendo, bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad según nosotras. Como les comentaba en el episodio anterior, este es un espacio creado para poder compartir experiencias bonitas y no tan bonitas sobre la maternidad, un espacio para que podamos compartir entre mamitas también consejos y que básicamente podamos sentirnos escuchadas, acompañadas. Y como en el episodio anterior, pues tuvimos a Belina Morales, esta vez tenemos a una mujer maravillosa. Les comentaba, mi nombre es Carolina Vilés, fundadora de Maternidad Según Nosotras, y el día de hoy tenemos a Adriana Aguilar. Es una mujer que yo pues amo mucho, es una persona muy especial en mi vida, es mi cuñada, para que sepan, es mi cuñada. Y bueno, su nombre es Adriana Aguilar. Ella es una persona muy trabajadora. De hecho, tiene su negocio llamado My Sweet Moon SB para que lo vayan a buscar. Ella hace postres y vende, bueno, ella les va a explicar más a fondo, pero básicamente también les puede servir para eventos. Entonces, es mamá también de Luna Michelle, que tiene ya 10 años, así que en este episodio pues vamos a tocar temas un poquito diferentes a los que tocamos en el episodio anterior. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo está? Pues muy bien aquí disfrutando la tarde. Qué rico. Todavía 2 de enero, que todavía hay tranquilidad en la calle. No hay tanta, no, perdón, 3 de enero ya, sábado 3 de enero. Entonces, Sí. hoy anduve al mediodía por el centro y la verdad es que esperaba la locura de siempre, pero no, todavía sigue bastante tranquilo, pues ya el lunes empezamos otra vez la locura diaria. Sí, como si nada, o sea, otro año, como si nada, porque la verdad es que se fue corriendo y creo que este año va a ser igual corriendo, ¿verdad? Pero la vida sigue y el trabajo sigue. Sí. Súper bien. Y bueno, podemos comenzar, ¿verdad? Me alegro un montón de que se encuentre bien. Le mando pues ahí un abrazo a la distancia. Y cuénteme, bueno, yo estaba desde el inicio, ¿verdad? Desde que empezó toda la maternidad suya, pero yo en ese entonces estaba bien pequeña. Yo obviamente no entendía. Así que yo quisiera que usted me contara realmente cómo fue su experiencia en el embarazo, cómo se dio cuenta. Em, ¿Y qué cambio realmente usted vivió en el embarazo? Como cambios drásticos que usted ha vivido. Pues siendo muy honesta, la verdad es que a diferencia de muchas mujeres que, por ejemplo, hay unas actualmente que dicen, yo nunca quiero ser mamá, otras anhelan ser mamá, realmente para mí nunca fue, o sea, nunca dije no, pero realmente tampoco era algo que quizás en ese momento estaba en mis planes. Recientemente yo había empezado a trabajar en una ferretería, que es en donde conocí pues a mi esposo, el hermano de Caro. Y realmente pues estábamos viviendo una muy bonita relación en la cual pues él venía a mi casa, pasaba acá, los días de descanso pasábamos juntos y pues todo chévere. Pero pues realmente hay muchas cosas que como mujeres quizás por no preguntar, por pena o por lo que sea, no hacemos las cosas de manera correcta en cuanto a la parte de la planificación familiar. Yo estaba bajo el método de la inyección mensual, pero pues hay cosas que quizás o se te olvidan o no te asesoras bien. Y para mí era, me la tenía que poner una vez al mes. Para mí un mes son 30 días. Pero resulta que en las inyecciones no Mm. funciona así, es cada 28 días. Entonces, pues ahí, entre esos días, yo me metí a autogol. Y honestamente, yo me di cuenta que estaba embarazada hasta que yo tenía 15 semanas de embarazo.
Es más, en donde yo trabajaba un día antes de yo darme cuenta que estaba embarazada, pues andaba cargando cajas súper pesadas, pues porque no sabía. Sí, yo me sentía mal en cuanto a sentirme muy cansada, yo me quedaba dormida en cualquier lado, a veces hasta parada, y yo decía, estoy cansada, pero el cansancio ya tiene 10 años, que mi hija se llama Luna, ya tiene 10 años. Entonces, cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, fue un sábado, exactamente de agosto, no recuerdo exactamente el día, y yo me sentía súper mal, estaba aquí en mi casa, y de repente todo se me puso oscuro y yo fui a pasar consulta al seguro. Y en ese día no había persona de laboratorio, o la única que estaba pues no daba abasto, y me dijeron, ok, aquí está la lista de exámenes, puede irse a hacer la lista de exámenes, y pues cuando usted los tenga, los trae. Y yo, ok, me fui súper confiada. Es más, hasta como yo me sentía bien mareada, le dije a mi mamá que me acompañara. Y nos fuimos al laboratorio, ya esperando que me dijeran, tiene anemia. Ujú. Y cuando salió la persona del laboratorio con el examen de embarazo de sangre, mi mamá, bromeando, le dijo, ¿está embarazada, Liz? Ah, embarazadísima, le. Entonces yo dije, estaba esperando el momento en el que me dijera, es broma. Pero no, no era broma. Entonces, o sea, yo en ese momento quedé en shock, Mm. definitivamente, porque, o sea, sí, bien, yo ya estaba grande, tenía 27 años cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, que regularmente es una edad en la que uno dice, ya estás preparada, pero es mentira. Nunca estás preparada psicológicamente para cuidar otra vida, que otra vida dependa de vos. Ni económicamente ni psicológicamente creo que uno nunca está listo. Bueno, en fin, en ese momento le hablé a mi abuela y le conté, y mi abuela súper contenta. El problema era mi esposo. Mi esposo es 6 años menor que yo, y no es lo mismo que te digan vas a ser papá a los 27 a que vas a ser papá a los 21 años que él tenía en ese entonces. Bueno, ese día nosotros ya teníamos programada una salida al Boquerón y nos fuimos, anduvimos allá, y yo no sabía cómo decirle a él que estaba embarazada, anduvimos dando vueltas por ahí, anduvimos comiendo. En algunas ocasiones teníamos la costumbre de que si almorzábamos algo, nos tomábamos una o dos cervezas. Ese día yo no quería cerveza porque ya sabía que estaba embarazada. Entonces, bueno, nos venimos a la casa y justo estábamos esperando a unos amigos que lo vinieran a traer a él para ir al supermercado porque teníamos una reunión en la casa. Y este, fue bien gracioso esa parte porque estábamos hablando de una relación de unos amigos en los cuales la chica de la relación se había dado cuenta que su pareja le andaba siendo infiel porque se había equivocado a mandarle el mensaje. Y él me dijo a mí eso nunca me va a pasar. Entonces a mí me dio risa y yo le dije, ay, mi niño, le dije, él no sabe lo que te espera. Y ahí fue cuando yo le dije que estaba embarazada y él no me creía, y yo le di la prueba de embarazo y se quedó en blanco, se quedó en shock. Justo en ese momento mis amigos vinieron, lo vinieron a traer y se fueron para el súper, y dicen que en el súper él andaba mudo. Y todos así, ¿y qué te pasa, ve? ¿Qué te pasa? Y bueno, porque como le decía, o sea, realmente no es lo mismo que te digan vas a ser papá. A mí 27 que yo tenía en ese entonces, a los 21 que él tenía, no asimilan las cosas de la misma manera. Mm. Bueno, en fin, pues ya después yo fui al hospital, me puse en control y te hacen ciertas preguntas. Y realmente como yo siempre había tenido problemas con mi periodo por cuestiones de quistes, entonces para mí era normal que a mí mi periodo no me viniera normalmente. Ahí fue cuando ya me hicieron una ultra y se dieron cuenta que yo tenía 15 semanas de embarazo. Casi O sea, 4 meses. casi 4 meses de embarazo, y yo no me había dado cuenta. Y es bien gracioso cómo tu cerebro empieza a trabajar, Mm. porque a partir de ese momento que yo me di cuenta que estaba embarazada, yo empecé a detestar el perfume de él, así, pero a detestarlo. Antes no Y le gustaba. no, o sea, durante los meses anteriores a mí me daba totalmente igual, pero fue justo dándome cuenta que yo estaba embarazada, detesté su perfume, horrible. Ya empezaron a ver cosas como antojos. Mi primer antojo, por ejemplo, fue comer palomitas de maíz.
Yo sentía que a la par mía estaban, o se sentía el olor, como si a la par mía hubieran estado haciendo palomitas, una supervisora que yo tenía en ese entonces, al día siguiente me llevó una bolsa de palomitas de microondas y yo no las quise hacer en el trabajo porque yo las quería para mí. Siempre Ah, las sí, voy a para que tener en nadie más le casa quitara. para que nadie más me quitara. La verdad es que sí fue como yo me di cuenta que estaba embarazada a las 15 semanas. Eh, Pensaba que era anemia, pensaba que era cansancio, pero no, era un embarazo de 15 semanas el que yo ya tenía. Qué fuerte, qué fuerte. No, y de verdad, o sea, de enterarse tan despuesito, o sea, por ejemplo, cuando usted empezó a hacerse exámenes, que gracias a Dios me imagino que todo salió bien, o sea, la lunita iba, digamos que en su curso bien, en su desarrollo, Ujú. pero después de ese tiempo, usted sintió, vaya, digamos, yo tenía 4 meses, después de los 4 meses, ¿usted sí sintió algún cambio súper drástico que usted recuerde? O sea, drástico me refiero a ya no aguantaba caminar, sentía mucho sueño, porque, o sea, pasa, ¿verdad? Que de repente Ujú. no querés estar haciendo muchas cosas, a veces uno solo quiere estar durmiendo, pero usted siente o se recuerda que tuvo alguno de esos cambios. Quizás más sueño de lo normal. Mm, Eso era lo que yo sentía. Es que incluso a veces nosotros cuando ya empezamos a decir, ok, vamos a empezar a vivir juntos, habían cosas que cambiar en la casa que ya como pareja pues empezamos a decir, ok, hay que cambiar los sillones por unos más cómodos, hay que cambiar la televisión porque la que tiene ya está dañada, ya no funciona, pues compremos otra. ok. Entonces era bien gracioso cuando íbamos, por ejemplo, a un lugar como Prado, por ponerte un ejemplo, Ujú. en donde siempre hay sillones en exhibición. Para mí era el paraíso ir a Prado, porque yo me iba a dormir. O sea, yo me dormía en los sillones de Prado. Así, Qué, o sea, qué fuerte. yo me sentaba y me quedaba dormida. Mientras, pues, Miguel, mi esposo, estaba platicando con los vendedores o negociando. O sea, yo me despertaba hasta que él me decía, va, mira, tal Nos día van a vamos. llevar las cosas y yo, ok, vámonos. Bueno, qué, Entonces, eso qué fue fuerte. una de las cosas que a mí más me afectó. Ok, El sueño. sueño horrible que yo sentía, horrible, horrible, horrible. Entonces, sí, quizás físicamente eso fue una de las cosas que más me mató, el Ah, sueño y quiero ver, por ejemplo, cuestiones como lavarte los dientes, que era algo tan normal, ya de repente ya me daba asco y eran cosas que me hacían vomitar. sí. Entonces, poco a poco uno se va dando cuenta. Físicamente quizás no lo noté tanto por el hecho de que yo soy rellenita, entonces, pues no notaba tanto la diferencia en cuanto a físicamente. Entonces sí, eso sí me daba totalmente igual. Claro, vea, al pasar de los Sí. meses, por supuesto que ya la panza crecía, los pantalones no te cerraban y Ya pues costaba empezaba, pasar en algunos lugares. sí, Sí. ya buscabas pantalones de maternidad que son caros. Realmente los pantalones de maternidad son caros, pero siempre existe la vieja confiable que es pues ir al shopping center. Ah, sí, Ahí no, hay buenísimo. todos los tamaños, colores que te puedes imaginar. En el shopping puedes encontrar pantalones de maternidad. Y bueno, siempre han estado. O Pobre, sea, sí, de todo. O sea, sí, hoy en día sí. creo que se acopla, o sea, por cuestión de ropa no hay que preocuparse, vea. Aún hasta vestidos para estar en la casa, si uno quiere estar un poquito cómodo. Pero déjame preguntarte algo. Bueno, tú me comentabas que sí, Miguel tenía 21 años. Ujú. ¿Tú sentís que en el embarazo o al inicio, ya hablando del posparto, cambió, o sea, la relación? O sea, pero me imagino que sí cambió, pero es decir, ¿tú sentiste un cambio de 360 grados de la relación o o sentiste que poco a poco como que iban superando algunas cosas? Sí, poco a poco. Poco a poco realmente ya te acostumbras a realmente, porque no es lo mismo estar de novios, porque nosotros llevábamos más o menos un año de relación. No es lo mismo estar de novios y ya convivir diariamente. Sí, él era, ya aquí en la casa, por ejemplo, es una de las cosas que yo agradezco que él es una persona bastante servicial,
que si yo estaba dormida, pues yo a veces me levantaba y él ya había hecho el desayuno, por ejemplo, o ya se preocupaba más por cuestiones de que yo comiera a tiempo, que como me sentía, andaba bien pendiente de cómo yo me sentía. Que si había comido, que no comiera chucherías o que si tenía un antojo, aunque realmente durante el embarazo el que tuvo más antojo fue él, pero sí, O sea, esa, ese mito es cierto, de que o sea, de que los papás sienten los antojos, cierto, verdadero. sí, sí, realmente él es muy fan de la pizza, pero hubo un día que íbamos caminando en un centro comercial y de repente él me dijo, tengo ganas de un pedazo de pizza. Y yo, ok, pues vamos al food court y lo compras. Se ha comido ese pedazo de pizza como que tenía 2 años de no comer, pero de no comer nada. Entonces se la comió y la saboreaba. Entonces a mí me daba mucha risa, ¿verdad? En cuanto al antojo, sí. De ahí pasó como un mes comiendo gomitas todos los días. Todos los días pasábamos por el Dollar City comiendo gomitas. Y quiero corregir algo. Yo había dicho que mi primer antojo fue de palomitas, pero fue de palomitas cuando yo ya me di cuenta que estaba embarazada. Ok, Como una semana antes de darme cuenta que estaba embarazada, estaba en la feria, Consuma. Yo tenía ganas de comerme un elote loco, pero así, o sea, unas súper ganas de un elote loco. Y fuimos a Consuma. Yo recuerdo que después que pasás donde te piden el ticket, yo sentí que iba empujando a la gente porque yo quería un elote loco. ok. Y fui y encontré los pinches elotes locos y me comí ese elote, o sea, me llené los zapatos, me llené la camisa con tantas ganas que yo me comí ese elote. E incluso pasó una señora frente a mí con un bebé en un cangurito Ok. y todavía de chiste yo dije, hey, si yo tuviera un bebé, pobrecito, tuviera la cabeza llena de queso. Y ahí andaba ya, la lunita. Así que sí, Por algo lo ese fue mi dijo. primera, ese ya manifestando. Ese fue mi primer antojo realmente, el de un elote loco y Qué ya después sí, vea, rico. de las palomitas. Y algo que repudiara, o sea, que ni siquiera quisiera ver, por ejemplo, porque a El veces pasa. perfume de Miguel. De comer el perfume de Miguel, perdón, de olor el perfume de Miguel y de comer en Taco Bell habían unos burritos Ujú. que normalmente no siempre sí, nosotros siempre comíamos, pero después lo probé y era un burrito que tenía arroz, guácala. No, hasta la fecha yo no como que esa Cero. tortilla de harina y del arroz no Ajá. combinan, ajá. Entonces hasta la fecha para mí eso es un sabor que yo no quiero volver a probar. Qué fuerte. Pero antes de, o sea, antes del embarazo sí lo comía. O sea, comía burritos Sí, de taco, güey, sí, nosotros íbamos a Taco Bell y comíamos, o sea, teníamos la costumbre como de probar un burrito diferente cada vez que íbamos. Y todos los burritos o la mayoría de los burritos de Taco Bell tienen arroz. No sé por qué, pero tienen. pero Entonces o sea, me daba igual. Pero esa vez que yo lo probé, sentí como el bocado más horrible que yo había probado en mi vida. Entonces, desde ese día hasta la fecha, pues yo no. Y en cuanto pues a Miguel, como te digo, sí, realmente los dos fuimos madurando poco a poco, sí, porque aunque mi hija actualmente tiene 10 años, a mí todavía no me termina de caer el 20 que soy mamá. O sea, de repente la veo que está ahí sentada, o la veo que va a la par mía porque tiene 10 años, pero es de mi estatura. Entonces yo digo, hey, tengo una hija, soy mamá. ¿Cómo logré que sobreviviera un ser humano? Entonces, no, si a mí se me morían los pescados. el pollo que no le daba de comer. No, o sea, y Ajá. bien, bien yuca porque ustedes, o sea, se les juntó todo, o sea, vivir juntos, ya que ya de por sí, o sea, irse a vivir con una Ujú, persona es, o sea, el acoplarse es difícil. Y ya con un ujú. recién nacido, o sea, eso es no dormir, es un estrés constante, o sea, la verdad es que no es nada fácil, pero pues aquí están, o sea, 10 años después han crecido, la verdad es que la Lunita es una niña súper inteligente, o sea, créanme, o sea, Lunita es una persona 10 de 10, o sea, es súper linda, súper inteligente y, o sea, todo lo que ella es el reflejo de ustedes, pues. Entonces, ay, me encanta, 10 de 10. Y mira, y vos, o sea, ¿te dio algún miedo, o sea, el saber?
ya cuando se acercaba el tiempo, o sea, te metieron miedo de, o sea, mira, este va a pasar esto en el parto, o simplemente ibas sin expectativas de lo que iba a pasar. Sí, escuchaba muchos consejos que me daban y uno de los más quizás importantes para mí, que sí lo hacía inconscientemente porque era parte de mi trabajo, era el caminar. A mí siempre Oh. me decían, durante tú estás embarazada, camina, camina mucho porque eso te va a ayudar. ¿Es cierto? No lo sé. A mí me funcionó. No sé si fue suerte o fue porque era realmente parte de mi trabajo. Porque como te digo, trabajaba en una ferretería en el cual yo pasaba de pie todo el día, caminaba de un lado para otro. Gracias a Dios, cuestiones así como inflamación en los pies nunca tuve. Qué bueno. Nunca tuve problemas en mi trabajo en cuanto a sentirme mal por lo que hacía, o lo que sí hicieron fue cambiarme de área de trabajo porque yo estaba en un pasillo donde se manejaban líquidos de limpieza, me pasaron a un pasillo de cortinas y ganchos, donde nada que ver, vea, es cero peligro. Entonces, esa parte pues no me afectó en el trabajo, yo seguía, creo que más durante mi embarazo, una vez fue nada más la que me incapacité, que fue porque los doctores se alertan mucho cuando tú tienes infección en las vías urinarias, porque dicen de que es una de las razones más grandes de abortos, las infecciones en las vías urinarias. Una vez me pasó, nada más, y una vez me incapacité, creo que fue 1 o 2 días, y luego de eso, pues yo Ujú. de mi mes 3 al 9 todo bien, todo Todo bien. bien. Y Ajá, no tuve mayores malestares. entre paréntesis, yo, o sea, tengo la duda, ¿vos dejaste, por ejemplo, de tomar café, soda, cositas así, o cero dieta? O sea, vos- No, no, realmente no, solo no comía lo que no me gustaba, que eran burritos que eran burritos de del Taco Bell. Taco Bell. Era lo único. Pero, o sea, que el café, soda sí trataba pues por cuestiones de azúcar y cosas así que te dicen que no, pues sí trataba de hacerlo menos, eso lo sustituía por agua o por un fresquito. Pero realmente cuestiones como café, creo que pues siguiendo el mito, a mí si no tomo café me duele la cabeza hasta la fecha. No sé, siento que eso es algo psicológico, pero pues siento que yo realmente en cuanto a la dieta es más caro. Durante yo estuve embarazada, el doctor me mandó a hacer un examen de emergencia de azúcar, donde te dan un botecito así Sí, pequeño que te tenés que tomar, creo sí. que en ayuna, o ajá, sí, creo que Testo en ayuna Sullivan, te lo creo que tomas, se porque yo había subido 20 libras en el llama. embarazo. Pero ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, nosotros veníamos de trabajar a las 11 de la noche, veníamos a comer como que era el mediodía. O sea, Ujú. ¿por qué? Porque durante en la mañana nosotros nos levantábamos a veces a las 10 de la mañana, solo medio desayunabas algo, te bañabas, te cambiabas y te ibas al trabajo porque yo trabajaba de 1:30 a 10. Y en el trabajo es mentira, por más que tú lleves lo más delicioso del mundo, no sentís que la comida la disfrutas igual Ujú. en 1 hora en tu trabajo de lunch, a diferencia de cómo tú lo disfrutas en tu casa. Entonces, juela, nosotros veníamos a comer como que no había un mañana. Entonces, eso me hizo subir de peso en un lapso de 2 meses, 20 libras. Sí, sí. Entonces, la doctora pensó que era diabetes gestacional, creo que Gestacional. se llama. Sí. Entonces, me hizo ese examen horrible, horrible ese examen, Sí. porque esa cosa de tan dulce que es, sentís que hasta te quema la garganta. Pero no vomitó. Entonces, no, no. Ah, ok. Entonces, pero simplemente, gracias a Dios, pues no me salió el azúcar alta, solo era que la doctora me dijo, hey, relájese con la comida, ve, ahora el suave. Entonces, fue eso, realmente, pero de ahí en cuanto a la comida, sí, yo nunca tuve ningún Ninguna límite, restricción. quizás, no, no, y no sentía que nada es más, o sea, yo tuve a mi hija un miércoles. Un lunes yo me tomé una sopa de patas, porque ya tenía todo de sopa de patas y una compañera, como su mamá hacía sopas de patas los domingos, Ujú. mi compañera me llevó el lunes y yo me la vine a comer en la sopa de patas a las 11 de la noche y yo amanecí.
martes aquí en mi casa y a mí me dolía un poquito el estómago. Yo dije, híjole, quizás la sopa me hizo daño. Pero no, ya eran contracciones Sí. las que yo tenía porque Eso le iba a yo, preguntar. ujú. ¿Cómo, o sea, cómo sintió, o sea, las primeras contracciones? Porque, o sea, algunas se le rompe fuente, otras va como despacito, contracciones, o sea, ¿cómo fue su proceso? Mm, pues a mí en el médico me habían dicho, cuando sus contracciones sean cada 5 minutos, váyase al hospital. Ok. Y hay muchas personas que te dicen, es que si tú te vas y todavía no tenés dilatación, te mandan de regreso a tu casa y decís, ay, qué hueva. Ujú. Este, siempre te dan tips y te dicen, ah, tomate un té de clavos, tomate aquí, Listo. un montón de cosas. Pero ese día, martes 17 de marzo, em, yo me desperté a las 6 de la mañana porque sentí así como un pequeño retorcijón. Y yo dije, ay, no, la sopa me hizo daño, pero no. Pero como después empecé a ver que ya era un dolor cada cierto tiempo, Ujú, era así como que, estos no son retorcijones, dije. Bueno, lo que hice fue que en un papel empecé a anotar ujú, la hora. Y cabal, o sea, eran cada 2 horas, ujú. después cada hora y media, después cada hora. Y yo dije, no, la criatura ya viene. Entonces, y esa vez fue bien chistoso porque como te dan en el hospital una carpetita donde está como todo tu control, la carta de las 12 semanas creo yo que era en ese entonces. Y bueno, te dan ahí tu montón de papeles para que al momento que ya tú vayas al hospital, pues lo lleves. Siempre lo andaba cargando para arriba y para abajo. Justo ese día se me olvidó en el locker del trabajo. Y Ok. Miguel se fue a trabajar. Y yo me quedé aquí en la casa con una amiga. Una amiga había venido con ella y su bebé y estuvieron conmigo toda la tarde. Después una tía vino en la tarde y estuvo conmigo como desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y yo seguía anotando en mi papel. Miguel se fue a trabajar y yo le dije, bueno, cualquier cosa te voy a llamar y Mm, pues llegas con los papeles allá al hospital. Bueno, se hicieron las 11 de la noche. Gracias a Dios no pasó nada. Vino Miguel con los papeles. Y yo estaba acostada viendo la televisión cuando yo ya sentía que los dolores eran más recurrentes y más fuertes. Me fui a bañar, todavía yo me fui a bañar yo solita. O sea, mi esposo me ayudó, ve. Miguel me ayudó, estaba pendiente de que yo no me fuera a caer. Y estábamos acostados viendo un episodio de Family Guy de Star Wars. Cuando ya como a las 2 de la mañana yo le dije, no, ya no aguanto. Hoy sí llévame al hospital. mm, Nos fuimos. A las 2:30 a mí me ingresaron y creo que de todo el personal con el que yo traté y Miguel trató, como que la que fue más feíto fue la recepción del hospital. mm. Porque llegamos y la mujer me vio, vea que yo, ay, me moría del dolor. Y le dice, ¿y por qué trae a la señora? Y fue así como que, y es que él me volví a ver a mí, la volví a ver a ella. Y fue así, ¿por qué tiene gripe? Le dice. Entonces, este, ya La alguien mujer policía un locker. comunicó. Ajá, y fue así como que, ¿y por qué la trae? Y yo, güey, dame ve, que te Y usted duele. con una gran cara de, mire, ya no aguanto, ya va a salir esta Ajá. criatura. Sí, o sea, yo con mi llano, que todavía no existía en ese entonces, ve. Entonces, bueno, me ingresaron a las 2:30, yo llegué con 4 centímetros no, con, con 4, no, con 4 centímetros de dilatación llegué. Ya Sí. casi a labor. Ya, entonces, bueno, ya me atendió la doctora, luego te pasan a una sala. Ay, que en esos entonces, estamos hablando de 2015, todavía no existía lo de nacer con amor. Entonces, o sea, tú te quedabas, tu papá se tenía que ir, solo dejaba los papeles nada más y se iba. Y tú te quedabas ahí, solita con las enfermeras. Y bueno, él se fue, un amigo nos hizo el favor de venirnos a traer a las 2 de la mañana y llevarnos al hospital. Y bueno, se fue con él, dice que se fueron al Mister a tomarse un café, o sea, como manera quizás él de relajarse, y me dejó.
ahí a las 2:30, como a las, o sea, fue bien chistoso porque había, quiero ver, tres, cuatro camas habían. A mi izquierda no había nadie, a mi derecha estaban dos señoras, una estaba dormida, que solamente como que suspiraba fuerte, quizás cuando le daba alguna contracción, y la que estaba a la par de ella estaba que gritaba. "Ah, Sí, ya no aguanto". sí, sí, O sí. sea, y te asusta, porque vos decís en qué momento me va a agarrar hacia mí, qué me va a pasar a mí. Entonces, ¿Qué viene? y, ajá, o sea, ¿en qué momento yo voy a estar así? Entonces yo decía, ay, Diosito, dame fuerzas. Me paré. Bueno, yo no reventé fuente, me reventaron la fuente en el hospital. Te introducen como un palito, como que fuera de pincho, y te revientan la fuente. Yo ni sentí. O sea, porque del dolor, vea, Sí, no, que sí. sentía. Y me decían, bueno, si se quiere parar, párese, pero tenga cuidado. Entonces en una de esas yo me paré y había como una T de esas donde cuelgan el suero y cosas así. Y yo de ahí me agarraba y me agachaba y yo, ay, Diosito, no quiero gritar porque si grito, o sea, te dicen que si en el hospital vos gritas, te van a regañar. Sí, sí, sí. O Te sí, dice, o ya no grite, o sea, bueno, por lo menos antes, tal vez hoy le han bajado por lo mismo de la ley, pero antes sí se ejercía un poquito más de, digamos que violencia, o sea, en ese sentido de no, sí, o sea, de la persona ya no aguantaba y no era como, ay, tenga paciencia, no, no, o sea, ya era, o sea, te y era más chistoso. Porque atrás, justo atrás de mi cama, había un rótulo que decía, por favor, guarde silencio. Y yo así como, ¿qué? ¿Cómo puedo guardar silencio aquí con este dolor? No puedo gritar en vibrador, ¿verdad? O sea, Guau, eso sí es, silencio. ajá, entonces así decía, por favor, guardar silencio. Y yo, no, esto no, no puedo guardar silencio. Hay una canción incluso que Ajá. yo no sé si la enfermera, la doctora, quién era, no lo sé, pero hay una canción de Sia que se llama Chandelier, creo que se pronuncia, Sí. y esa canción le daban y le daban y le daban. Y yo decía, ya no quiero escuchar esa canción. O sea, ya automáticamente mi cerebro asocia esa canción con dolor actualmente, ¿verdad? ¿Qué? Es, bueno, a la señora que te comento que estaba gritando, se la llevaron. Había algo que a mí nunca me dijeron, no sé si por no asustarte o porque no lo habían visto, y era que cuando tú estás en labor de parto es muy probable que tú te hagas del 2 de la fuerza. Entonces era algo que yo no sabía y hasta ese momento yo lo descubrí. ¿Por qué? Porque a ella le pasó, a esa señora le pasó, y yo dije, Dios, ¿y qué hago si a mí me pasa? O sea que se imaginó todos los escenarios posibles y por haber, porque bueno, es que uno no Ujú, sabe, yo creo que hasta que está en el momento uno, ahí te das cuenta cómo va a ser la cosa, porque hay unos partos más tranquilos que y dicen, no, si es que lo tuvo súper rápido, si es que ya salió, ujú, y otros que no, pues, o sea, por lo menos a mí me pasó de que a la par mía salía una, entraba otra, salía una, y yo no pasaba de tres, pero pues, o sea, ahí es de cada quien, no, no todos los cuerpos, ujú. no todos los cuerpos son iguales. Sí, o sea, por más consejos que la gente te dé, y yo sé que la gente lo hace de en buena onda, pues, que te dicen, te puede pasar eso, te puede pasar aquello, no hagas eso, no comas aquí, o sea, y se agradecen los consejos, pero realmente la experiencia de cada uno es bien diferente, Diferente. bien, bien diferente. O sea, porque no, tú en ese momento, no sé si para todas es igual, no sé si para ti fue igual. Yo sentía como que unas manos entraban en mi espalda y me la partían en dos. O sea, eso era la sensación Era horrible. que yo tenía en ese momento, sentir que alguien estaba ahí, no sé, actualmente, no sé, Vecna. Estaba, Un estaba portazo entrando en en mi la espalda. espalda. Ajá, así horrible, Sí. horrible, así era como yo lo sentí, así, ese dolor para mí. Hay personas que dicen que no les duele la espalda, sino que ya les duele su parte vaginal. O sea, hay muchas cosas diferentes, que sensaciones que pueden, y hay otras que dicen, no, a mí no me dolió nada, y yo, "Ay, si no te dolió un parto, Wow. no le pidas nada más a la vida". Sí. Solo, Ajá, es como la gente que come sin engordar, no le pueden pedir más a la vida. entonces usted sentía que se le partía la espalda. Sí, realmente esa era la sensación que yo tenía en ese momento.
Y hay mucha gente que dice que les dan náuseas. Yo no sentía eso. El punto es que como a las 6:15 de la mañana Qué llegó una rápido. enfermera. Ok. No, era una de las chicas que ayudan con la limpieza, que andan como cambiando sábanas y así. Entonces ella estaba a la par mía en la cama que estaba vacía, quizás cambiando algo. Y yo le pregunté, mire, ¿qué puedo hacer para agilizar este proceso? Porque a las 6:15 llegó la doctora y me revisó. No, perdone, a las 6 llegó la doctora y me revisó. De 4 había subido a 6. Entonces, bueno, y yo dije, no puede ser, ¿cuánto tiempo más? Y llegó esta chica que te digo, y yo le pregunté, mire, ¿qué puedo hacer como para agilizar este trámite? Y me dijo ella, ok, cuando usted sienta que le va a dar una contracción, haga fuerzas en sus piernas como si usted quiere ir al baño, hacer del 2. Y yo, ok, está bien. Bueno, a las 6:15 fue esto. Y porque cuando la doctora me dijo que solo había avanzado a 2, yo dije, no, otra hora yo no la paso así. Entonces empecé a hacer lo que esta chica me dijo. Eso fue a las 6:15. A las 6:30 yo grité y le dije, doctor. Ahí llegó la doctora y o sea, ella llegó bien tranquila, como quizás ellas están acostumbradas a que la gente le grite y ellas van y no pasa nada. Entonces la mujer llegó bien tranquila, vea, y me revisó. Y yo vi cuando le cambió la cara y fue así como, esta señora ya está total, dijo, gritó. Y te llevan una camilla en la cual vos solita te tenés que cambiar con tus propias fuerzas que tenés que sacar a saber de dónde. Y me cambié de la cama en la que estaba a una camilla que es donde te llevan a la sala de partos. Lo más vergonzoso para mí fue que la doctora iba arriba de la camilla, encima de mí, en mis genitales, para que la niña no se me saliera en No. el camino de el área esa de como de, no sé si área de espera o área de, no sé, ¿cómo se llama esa área? Para la sala de partos. Cuando llegamos a la sala de partos, la doctora iba como saliendo. A la pobre doctora solo medio le trabaron una cosa de plástico, una gabacha de plástico. Sí. Le trabaron un sombrero que ni le amarraron. Porque ella ya iba, o sea, lista, ¿vea? Entonces, preguntó a la doctora, hay que hacer epi, dijo ella, ¿vea? Me imagino que es la episiotomía, que es la que te raja. Y ella dijo, y la doctora le dijo, no, ya no hay tiempo. Mm. Yo me acuerdo que solamente de esa camilla donde me llevaron a la sala de partos, te pasas a otra como sillita, donde ya tú estás pues en la posición para dar a luz. Yo solo sentí, Caro, que yo puse las pompis en esa otra camilla y cachada me hicieron a la niña. Y salió puro tobogán, la lunita. Sí, sí. Entonces, y cachada me hicieron a la muchachita. Entonces, Serio. y fue bien chistoso. Justo yo volví a ver el reloj, porque hay un reloj ahí, y vi que eran las 6:30 de la mañana, y ya te dicen, este es tu bebé, mírala bien. Lo primero que yo le vi fue la nariz y los pies. Igualitos a Miguel, igualitos. Entonces, y claro, yo comprobé algo que yo veía en las películas y yo decía, esto es mentira. Porque a veces en las películas tú ves que están con su dolor y que ya van a dar a luz y con su dolor y gritan, y nace el bebé y ya no gritan. Y yo decía, eso es mentira. Pero sí es cierto, una vez que la criatura sale, ya no te duele nada. Pero a usted, ve, entonces no le hicieron la episiotomía, solo, No, o sea, se desgarró, me imagino que la cosieron, o no se desgarró. sí, Ok. sí me desgarró, creo que un desgarre me hizo nada más. Y cabal, te cosen, ¿verdad? Te cosen solamente esa parte del desgarre, pero según lo que yo he escuchado con la EPI es todavía más doloroso. No sentís como
el corte cuando estás en tus dolores, Ujú. pero sí después. Es horrible. Sí, después es más complicado. Entonces, a mí no me hicieron eso, no dio tiempo, porque como te digo, o sea, cuando yo grité, la doctora llegó, me revisó, dijo que yo ya estaba total, llevaron la otra camilla, me pasé a la otra camilla, y de ahí cuando yo llegué a la sala de parto, te cambias a esa silla, y cachada, vea, la niña. No, pero qué Eh, bendición, o sea, qué chido que pasaste de 6 a total, o sea, así. en 15 minutos, en Sí. 15 minutos. Entonces, a todo esto, pobrecita la chica que me dio ese consejo, porque al ratito que ella me dijo eso, volvió a llegar y justo a mí me dio una contracción y yo le agarré el brazo. Y ella me dice, señora, me va a quebrar mi brazo. O sea, pobrecita, no sé si era la primera vez que le pasaba algo así, pero tuvo la mala suerte de cuando a mí me dio una contracción estar a la par mía y tu reacción es, no sé, tu punto de apoyo, buscas eso en ese momento. Entonces mi punto de Sí, apoyo fue el brazo totalmente. de ella y casi se lo quiebro. O sea, ¿Qué? pobrecita, pobrecita, me da risa la fecha, pero realmente en ese momento no me dis. O Sí, sea, no, estás no, no. tan afligida, porque para mí es eso, estás afligida. De que todo Y, salga bien y de que salgan con vida, porque pues, o ujú, sea, en un parto puede pasar de todo, o sea, tanto ujú, vida y muerte, ¿verdad? Y bueno, bueno, yo me acuerdo de esos momentos que fueron bien bonitos. Los primeros, digamos que los primeros 6 meses, Adri, tal vez cuál fue como el mayor reto que usted haya sentido, ya recién nacida Lunita. mm. Yo tuve una amiga, una compañera de trabajo, que su bebé falleció por lo de muerte súbita. Sí, Ese era mi mayor miedo. sí. Ese era mi mayor miedo porque realmente no hay una explicación actualmente que te diga pasa por esto y puedes evitarlo de esta manera. O sea, sí te aconsejan no peluches, no mantas, no cosas así, pero realmente no hay algo que te diga pasa por esto. A mi amiga le pasó Ay, no, qué feo. y ese fue mi mayor miedo, el decir, ¡ay, se me muere la criatura! Sí, sí. Entonces era bien chistoso porque te dicen, cuando el bebé duerma, dormí vos. Mentira, No se puede. estás tan preocupada Ujú. que yo lo que hacía era que le ponía una página de papel bond en la pancita para ver si la paginita se movía o yo me acercaba para ver si estaba respirando. O sea, te da una psicosis bien yuca porque realmente es una vida que depende de vos. Y Entonces, durante los 6 meses creo que eso fue una de mis mayores preocupaciones, lo de la muerte súbita. Pues ya luego lo del desvelo, sí, lo de que esté, ay, el dolor que te da la chicha. sí, Porque duele, o sea, lactancia sí duele realmente horrible, duele. duele Eh, horrible. no tuve problemas, gracias a Dios, en cuanto a producción de leche. Gracias a Dios, pues Bueno, yo, Luna, durante mi incapacidad, solo fue pecho, solo fue pecho. Este, eh, sí, realmente no fue una etapa bonita para mí en cuanto a sentirte sola, porque sí sentís una gran soledad, sobre todo si no hay nadie más en tu casa a ayudarte, pero pues otro día hablaremos de eso. Historias ese es un tema, engrasadas. sí, parte 2 definitivamente, porque, o sea, ese periodo se ve tan cortito porque crecen bien rápido, pero es un Ujú, periodo tan cortito, tan duro, y aparte de eso que uno ni siquiera puede salir mucho, pues, o sea, pues, ujú. que te dicen no, que se puede enfermar, o sea, y es la verdad, o sea, están bien delicados, pero es un momento bien difícil, o sea, no es como lo pintan, de que, vas a estar con el bebé y todo tranquilo y vas a pasar durmiendo. No, o sea, No, 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 lo eso es más mentira. cansada. Y Sí, lo que pasa es que durante está el bebé dormido, aprovechas a lavar pachas, a lavar diapers, porque los quehaceres de la casa siguen. O sea, las cosas de la casa siguen, aunque Miguel, por ejemplo, él me ayudaba a dejar, por ejemplo, los trastes limpios o barrer o la cama ordenada. Siempre habían cosas que hacer en la casa, porque obviamente un hombre en cuanto a la cocinada no tiene la misma experiencia que una mujer, ¿ve? Y sobre todo, como platicábamos, o sea, él estaba jovencito, ok, pues entonces, este, era bien yuca esa parte.
eh, pero creo yo que quizás esa parte del miedo que se te muera, es el primer Es mes. dura. Sí. Porque, o sea, ya después vos ya empezás a ver que como que ya se mueve más, Mm. que pasa más tiempo despierto. Quisieras que pasara más tiempo despierto en el día que en la noche, pero como que el relojito de ellos no está bien todavía, pues entonces eso, el desvelo para mí es algo tan traumante. O esa parte de que acababas de salir de la ducha, de bañarte y te veías la camisa y andabas otra vez chorreada de leche Sí. porque el bebé estaba dormido. Habían tantas cosas en ese entonces como para sacarte la leche y almacenarla y era algo que pues yo empecé a hacer, a sacar la leche y almacenarla porque yo sabía que yo ya iba a regresar a trabajar, que también es algo pues bien preocupante el hecho de ¿y con quién lo vas a dejar? ¿Y quién te lo va a cuidar? ¿Y en quién confías? Sí, Pero no igual, se vea, puede, eso es cualquier persona. para otro episodio también, esa parte Sí, de no la necesitamos preocupación de episodios, saber quién. temporada, no, necesitamos parte 2 porque sí, yo quiero que me lo cuente. O sea, son cosas Ujú, que es una preocupación constante de con quién se va a quedar, cómo lo van a ujú, cuidar, y vos en el trabajo pensando, ¿cómo está? O sea, y digamos que vaya, o sea, cuando en el 2015 pues ya habían redes sociales y todo eso, pero antes no, antes no. O sea, antes se iban a ujú, trabajar y cero comunicación con el bebé. No, qué duro. ujú. No, sí. Sí, o sea, por lo menos te mandaban en esta época con Luna, o sea, la persona que me echó la mano me mandaba fotos, no te preocupes, la niña está bien, no te preocupes, la niña comió. Entonces como que de alguna manera no dejabas de preocuparte, pero pues había alguien que te ayudaba, bueno, tuve alguien que me echó la mano en ese entonces, pero sí, creo que lo más difícil sí son para mí, el sentir que esa vida se te puede ir Sí, fue el primer es mes. un miedo Ya luego constante. ya luego que ya el segundo mes ya viene la vacuna y que te dicen tantos consejos acerca de para que no le duela, para que no le pase nada, y que ponerle un trapito helado en la pierna y que darle acetaminofén, es tantas cosas que te dicen. Tantos Es consejos que le dan. Sí, se- Sí, y ya luego pues los 3 meses que es cuando ya te empezás a preocupar que ya te toca ir a trabajar, cómo te preparas, cómo haces para cambiar y empezar a implementar fórmulas, para que ellos coman, porque la leche materna a veces no les sustenta lo mismo, porque no es lo mismo que pasen pegadas ahí 1 hora si ellos quieren, pues, porque te dicen a de libre demanda, ¿verdad? sí, a Así la que los hora que ellos doctores quieran. te dicen. A la hora que ellos Ajá, quieran. pero si vos no estás y le da hambre, o sea, ya ni modo, tenés que empezar a meter cuestiones como fórmulas, pachitas. En ese sentido no tuve problemas porque la verdad es que la niña agarró la pacha bien fácil. Siempre le seguía dejando mi leche congelada en el trabajo. Incluso me acuerdo que en ese entonces empezaron a implementar lo de las salas de lactancia. Sí. En la ferretería que yo trabajaba, pues sí había un área esterilizada que era como una mini clínica. Este, y ahí ibas, ahí te sacabas la leche, había una refri donde le podías meter para mientras pues tú te ibas del trabajo y el dolor, Dios mío, el dolor de andar los pechos cargados Y mojada y la cabeza, de venir. repente que se pasa un poquito la leche y uno apesta. Sí. Sí, yo probé Sí. tantas cosas para eso que, que venden unos parches en el súper para que te los pongas y que absorban, pero esos volados no absorben, o sea, sí Sí. absorben, pero no la cantidad que estás produciendo en ese momento. Entonces, al final, la única estrategia que yo encontré era que compraba de esos cótex, de los toallas sanitarias, De de las verdad. buenas noches, las cortaba a la mitad, les ponía un tirrito como donde estaba el corte y Ajá. eso me ponía, era lo que mejor absorbía para mí. Sí, porque bueno, hoy en día ya hay como, ¿cómo se le llama? Brasieres para maternar. Y la verdad es que son muy buenos. Pero sí, creo que, o sea, hoy hay muchas más cosas, ¿verdad? Que han ido desarrollando y creando, pero pues han sido 10 años. Entonces, qué difícil. Adri, Sí, o sea, en y ves estos. y decís, ojalá que estuviera estado cuando yo estaba, ¿verdad? Ajá, sí, 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 no, y es cierto, de hecho, bueno,
se fijó el 30, no, perdón, el 24 que llevamos un montón de cosas porque antes, o sea, hasta mi suegra me dice, antes no existía todo eso, de que le pones una Ujú. cosita para la cabeza para que no se caiga, de que le pones un tubo heladito aquí por si se golpea la cabeza, o sea, antes no existía eso, antes se caían, se golpeaban y ya vea, Pues sí. pero vaya, mira, han pasado 10 años, Adri, y yo quiero que usted me cuente, porque yo sé que cada etapa es difícil, o sea, independientemente de ser recién nacido, 2, 3, 4, 5 años, pero ¿cuál siente que ha sido como el reto más grande de la crianza? O sea, hasta ahorita. Yo sé que a usted le falta la adolescencia, que también va a ser una etapa yuca, pero ¿cuál es tal vez ese reto más grande que usted siente que fue en su momento o que es, ¿verdad? No sé si tal vez ahorita está la etapa más difícil, Ahorita, para mí ahorita. sí, ¿verdad? Siento que es lo más difícil porque ya su carácter está cambiando. O sea, chiquito, uno le pone la ropa que quiere, Mm. ellos te hacen caso, ellos te dicen, aquí sentate. Bueno, en el caso de Luna, pues la verdad es que sí fue una niña bastante bien portada, en la cual hasta la fecha, Caro, Miguel nunca le ha pegado. A sus 10 años, Miguel nunca le ha dado a ellos hinchazo. Miguel, lo más que ha hecho fue que una vez le jaló la oreja porque ella estaba haciendo berrinche y jaló una cortina y la arruinó. Ha sido lo único. Entonces, de alguna manera ya hemos logrado que ella entienda de buena manera. Yo sí me le he sonado. Yo sí, porque quizás es el hecho de que pasaba más tiempo conmigo, convivía más tiempo conmigo, entonces obviamente pues ya llega un momento en el que estás cansado, tanto ellos de ti como tú de ellos, sin que suene mal, No, no, es realmente que, sin que o suene sea, amamos a nuestros bebés, pero llega un momento en que es como necesitamos espérate, necesito una pausa, por si a veces hacen incluso demasiadas cosas. yo bromeo con ella cuando a veces encuentro una foto de ella cuando estaba chiquita y yo le digo, mira, cuando me caía bien, le... Entonces a ella le da risa, pues, pero quizás en la parte del comportamiento, con ella creo que ahorita empieza para mí lo difícil. Y en cuanto a su cuido, fue, hubo un lapso entre que de los 2 años más o menos, 2 a 3, 2 a 4 años de edad, en las cuales yo no hallaba quien me la cuidara. No, no, o sea, Qué duro. esa fue la parte para mí difícil, porque tenías que buscar guardería y carísimas, las guarderías Mm. son bien caras. ¿Y qué pasaba? Y decías, puya, pero entonces tengo que, o sea, mi sueldo, estoy ganando para pagarle a alguien más que cuide a mi hijo, pues mejor no trabajo. Pero pues, habían cosas que pagar aquí en la casa. Elita, gracias a Dios, pues su mamá fue una gran bendición para nosotros. Sí, hubo una etapa en la que yo lunes a las 5 de la mañana iba con Luna en el bus a dejarla a San Marcos Está lejos. y Luna pasaba lunes y martes que yo no la veía. Miércoles me iba a quedar a la casa de Elita. Dormía con ella. El jueves yo me tenía que ir a trabajar y luego la iba a traer viernes en la noche. Entonces fue casi un año, año y medio que nosotros pasamos así, en los cuales Luna de lunes a viernes no pasaba con nosotros, solo sábado y domingo. Y esa era una etapa bien difícil porque vos te sentís mal como mamá, porque aunque sabes que es porque no la podés cuidar en ese momento porque estás trabajando, te sentís culpable de decir, o sea, sentís hasta cierto punto que la estás abandonando. Y sobre todo porque ella lloraba y ella decía, no, yo no me quiero quedar aquí, yo me quiero ir con vos, yo quiero estar en mi casa, yo quiero estar con mi papá. O sea, esa parte, para mí, personalmente, esa etapa de entre los 2 a los 4 añitos fue bien difícil, bien difícil. Y pues ahorita vea que ya es una preadolescente, su carácter pues cambia. O sea, ellos ya empiezan a cuestionar más cosas o cuando vos les pedís algo, ellos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y no sé qué. O sea, ya empieza la parte como de la negociación forzada que haces con ellos. Entonces, ahorita creo que empieza lo En difícil. desarrollo, en desarrollo. Nos vamos a quedar como expectativa y, por ejemplo, si sacamos un episodio en un año, me va a contar
cómo le fue y cómo sigue en ese año. Pero mire, Sí. lo más importante es que a pesar pues, de todo lo que vivió, están bien, que Ujú, pues a veces, como usted dice, uno vive muchos miedos de lo que les puede llegar a pasar a ellos. A lo largo de su vida, a lo largo de los años que chiquitos, que la muerte súbita, que de repente van creciendo, no que un mal golpe, que uno, o sea, uno no, o sea, no deja de preocuparse en ningún momento. ujú. Entonces, yo ya pasando pues a otra etapa, primero que le agradezco por contarme todas esas cosas porque siento que el que me las comparta, y no solo a mí, sino a las personas que nos escuchan, se van a sentir identificadas porque yo sé que no es la única que se siente así. Creo que muchos pasan por eso de voy a dejar a mi hijo en una guardería, voy a dejar a mi hijo, digamos, aunque esté con la abuelita que es la mejor persona, la verdad, que pueda cuidar a un bebé. Pero no es tanto un miedo, sino es lo que usted dice, el sentimiento de abandono y pasar pensando en el bebé. Entonces yo le agradezco que usted haya compartido esa experiencia. Hoy quiero pasar rápido a una dinámica que se llama expectativa versus realidad. Quiero que usted me cuente tres cosas en las cuales usted antes, digamos, antes de quedar embarazada, que usted se imaginaba que era así de la maternidad. Yo le ponía el ejemplo, ¿verdad? Pensar que en el embarazo todo era súper lindo, así como lo pintan en las películas, y que todo es bello, y que es una súper alegría, versus la realidad, que es lindo, es precioso, es una etapa bonita, pero que lleva muchas cosas a la par, dolores, cambios, etcétera. Entonces yo quiero que usted me cuente tres expectativas que usted tenía antes y cómo fue la realidad en su caso. Digamos en la parte de expectativa de darte cuenta de cómo iba a ser cuando vos te dieras cuenta que iba a estar embarazada. Mm. O sea, porque vos ves en las películas y decís, ay, sí, estoy ¿Sí? embarazada. Y lloras, y es así como que sí, lo estaba esperando. Para mí fue así como que, no, sí, yo anemia tengo. Y no, no era anemia. Y igual ve a llegar con el papá y decirle, estamos embarazados. Porque probablemente las reacciones en las películas son diferentes. ¿Por qué? Porque quizás era algo que sí tenían planeado. Mm. A diferencia de una realidad en la que muchas veces no está planeado. Son autogoles, como en mi caso. Eso, inicialmente el cómo recibís la noticia, creo que es una expectativa versus una realidad totalmente diferente, o al menos en mi caso lo fue. Quiero ver la parte de la parte de la lactancia. O sea, en las Sí. revistas, en los videos, en las películas, es bien chistoso porque ves a la mamá con su bebé así en el bracito y con todo amor, dándole pecho, pero no te dicen que te va a doler, que te va a arder, que tus pechos se van a empezar como a agrietar, tus pezones, que es donde el bebé pone la boca y que cuando el bebé vuelva a poner la boca te va a arder. O sea, eso no te lo dicen. Hay mujeres que hasta sangran. Sí, Sí, sí. sí, entonces eso es una expectativa versus realidad bien grande. De cómo salen las imágenes, la mujer amamantando versus a, a que te está, o sea, hubo un momento en el que me dolía tanto que Miguel agarró a Luna y él me la puso en el pecho mientras yo estaba así, agarrada de una cortina atrás. No. Sí, entonces, o sea, eso nadie te lo dice tampoco, que te va a doler y en la tele no te lo dicen. Y pues Mm. la parte del cuido porque en las películas es así como que te quedas con tus abuelos y te van a preparar un emparedado. Con No, o español sea, neutro. sí, entonces, o sí, vamos a empezar a buscar guarderías y en las guarderías todo va a Todo estar bien. bien, Sí. pero no es así. No es así, las guarderías son caras. Los bebés se enferman en las guarderías porque obviamente llegan bebés desde sus casas con virus, de gripe, de lo que sea, y que obviamente vos en el momento decís que papás inconscientes, ¿cómo pueden traer a sus hijos a la guardería con gripe? Pero ¿y si no tienen otra alternativa? Exacto. Sí. ¿Qué te queda? Ni modo. Y O sea, ni me gusta. es imposible que no se enfermen los demás. O sea, Ujú. pasan en un lugar cercano, es imposible. O sea, todos se enferman.
pero es un tema bien delicado, o sea, como usted dice, no Ujú. todo es perfecto ni, sí, Sí, también quizás agregando un cuarto expectativa versus dele. realidad. Es bien chistoso porque también en las películas ves de que andan con la pañalera y todo Ajá, organizado en la pañalera y que todo bien doblado. no, Eso es mentira. Ya cuando tú andas la pañalera, andas tantas cosas ahí que vas a un centro comercial, no todos los centros o no todos los baños de los centros comerciales o de los restaurantes tienen esa camita que se despliega para poner ahí al bebé. Y es más, creo yo que muchas tenemos desconfianza de esa tablita que se sí, despega, mm, que vos estás casi que con la rodilla así levantada, por si ese volado se destraba, pues sí, aunque sea con la rodilla lo detenés. Entonces esa es otra expectativa versus realidad, el andar la pañalera organizada, ahí a veces andas cosas que, sí, y es una locura, o sea, y sacarlo, o sea, de repente el bebé está llorando, que tiene hambre, que tenés que hacerle la pacha, y andás adentro, andás la leche, el agua, y el bebé aquí, ve, y de repente te están viendo, y vos así como ajá. piqui, y te dice tu pareja, apurate, y vos, o sea, no, que era, o sea, a veces hay momentos, bueno, a mí me ha pasado que es como, no, mejor no voy a salir para borrarme de toda esa situación. Ajá, sí, mejor aquí en la casa, mejor aquí. Y claro, vea que muchas veces por cuestiones quizás de miedos también nos lo sacas. Yo he visto mujeres que andan en estas festividades de Navidad, por ejemplo, que van al centro histórico que está tan lleno Sí, y andan ahí bebecitos recién recién nacidos. nacidos. Y yo digo, pues, Dios mío, yo a la luna la saqué hasta que tenía 3 meses que me fui a Sí, trabajar, tal porque cual. te da miedo que se le pegue un virus, que se te Sí, caiga, que se te que te la muera, pues, por que un te la virus. roben. Ajá, o sea, tantas, tantas cosas. Pero hay Entonces creo que veces eso que sería. cada, o sea, como que cada, digamos que cada pareja o cada mamá es un mundo, porque pensamos muy Ujú. diferentes. Pero Adri, yo créame, yo le quiero agradecer antes de despedirme por el tiempo que usted me ha dado a mí y ha dado para este espacio. Créame que le agradezco un montón por ser de las primeras invitadas. Pues para mí usted sabe que este es un nuevo proyecto, pero le agradezco un montonazo. Pero antes de irnos, yo quiero que usted le dé un consejo de mamá a mamá, como de amiga a amiga, a todas esas mamitas que van a ser, digamos, primerizas en esto. ¿Cuál sería el mayor consejo que usted les puede dar a ellas? Que tomen lo mejor de cada tip que reciben, porque la realidad para todas es bien diferente. Sí. Porque, y que no escuches consejos comparativos de tus hijos sobre los hijos de los demás. Porque hay muchas mamás que te dicen, ah, mi bebé a la edad del tuyo ya caminaba. Mi bebé a la edad del tuyo ya hablaba. Mi bebé a la edad del tuyo ya tenía una medalla olímpica. Así. Entonces son cosas que de alguna manera sí te preocupan porque vos decís, ¿y si el bebé de la fulanita hablaba al año y el mío no habla? ¿Será que será mudo? ¿Será que nunca va a hablar? ¿Va a ser tartamudo? ¿Está tarado? Entonces, No, o sea, pero es entonces una es bien, realidad. sí, o sea, realmente pasa porque tienden a comparar a tus hijos o lo que sus hijos pueden hacer con los tuyos. O sea, en mi caso, la gente me decía, ah, no, es que mi hijo al año ya caminaba y Luna ya no caminaba. O sea, Luna ya tenía un año y yo decía, Dios mío, ¿será que tiene algún problema en sus piernitas y no va a poder caminar? Pero no, solo era perezosa. No, o sea, es Entonces, un miedo a veces innecesario porque cada bebé lleva su ritmo. Hay bebés que, o sí. sea, de hecho hoy dicen, vaya, si un bebé pasa el año y medio, o sea, te dan 18 meses, en el caso de que camine, si ya pasa los 18 meses, ok, vamos a hacerle una evaluación. Por ahorita, ¿verdad? Ujú. Pero realmente hay que darles como su tiempo, su espacio y obviamente, claro, si hay algún signo de alarma o algo, pues correr al hospital, ¿verdad? Ujú. Pero totalmente, Ese totalmente. sería quizás el consejo más grande, el hecho de no permitir, de no frustrarte cuando hacen cosas comparativas con tus hijos, porque todos los niños tienen desarrollos diferentes y pues solamente tomar tips de cada consejo que recibís,
los buenos, algunos sí se van a aplicar a tu realidad, a tu bebé, a tu estado y otros no. Entonces, siempre hay que tomar lo mejor de todo, definitivamente. Mm. Ay, bueno, pero de verdad, muchas gracias, Adri. Yo creo que ese consejo le va a servir a muchas para poder tomar también las cosas un poquito con más calma. Ya de por sí andamos estresadas en esa etapa y a veces por esos consejos o aún hoy en día con las cosas de TikTok también hay que tener un poquito de cuidado para no tener ese miedo innecesario, ¿verdad? Pero Ujú. muchas gracias, Adri. Quiero también, pues, despedirme, darle gracias a todas esas chicas y chicos también, padres, ¿verdad? Que nos están escuchando, abuelitos también, abuelitas que nos están escuchando. Muchas gracias por ser parte y quedarse hasta el final de este episodio. Solamente quiero darle una vez más gracias a Adri y invitarlos a que nos acompañen al siguiente episodio. No se lo pierdan. Síganos en nuestras redes sociales como Maternidad. Según nosotras, estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube y cada episodio va a salir cada miércoles a las 8 de la noche, así que pasen sintonizados. Pero recuerden una vez más, la maternidad no se debe vivir sola, sino que puede ser acompañada, que nos sintamos escuchadas y sobre todas las cosas que no nos sintamos solas. Así que muchas gracias, gracias Adri y que pasen muy feliz noche a todos. Chao. Bye.